Bueno, entonces nos piden hacer la solución de este par de ejercicios que son desigualdades. Y entonces, básicamente lo que nos piden cuando nos piden resolver las desigualdades es encontrar el conjunto solución, de tal manera que este factor o esta fracción sea mayor que 0 siempre. Para resolverla, pues vamos a emplear un ejemplo o unos ejemplos particulares. Supongan ustedes que x, por ejemplo, vale 1. Bueno, en ese caso, supongamos que x vale 2. Si x vale 2, entonces al reemplazarlo en la ecuación, esto me va a quedar 2 sobre 2 menos 1 me da 1. Y entonces esto es mayor que 0. Evidentemente, 2 es mayor que 0. Entonces, x igual a 2 hace parte de la solución. Si nosotros reemplazábamos por el valor que estábamos indicando inicialmente, por ejemplo 1, observen que esta ecuación no tiene solución, es decir, ¿por qué? Porque al reemplazar los valores de aquí me va a quedar 1 sobre 1 menos 1 me da 0. Y esto recuerden que no está determinado en los reales, por tanto no existe, y entonces ese x igual a 1 no hace parte de la solución que estamos buscando. Si por ejemplo reemplazamos un valor negativo, por ejemplo en este caso menos 3, si yo reemplazo x por menos 3, entonces aquí lo que me va a quedar es menos 3 sobre menos 3 menos 1, que en este caso es menos 4, y observen que este valor es pues positivo. Cuando el numerador y el denominador son menores que 0, pues esto, el resultado es mayor que 0, y entonces quiere decir que x igual a menos 3 hace parte también del conjunto solución. Entonces, esta es la gran diferencia para resolver lo que son las igualdades y las desigualdades. Cuando trabaja con igualdades, el valor que se va a encontrar como solución es un valor único, en tanto que con las desigualdades lo que estamos buscando es un conjunto solución. Para evitar tener que entonces hacer todo el tiempo sustituciones, eso nos llevaría una gran cantidad de tiempo porque pues habría que sustituir infinitos números. Lo que se emplea es un método llamado método de los signos. Entonces voy a colocarlo acá. Método de los signos. El método de los signos, ¿en qué consiste? Bueno, es básicamente para encontrar el conjunto solución de las desigualdades. Consiste en lo siguiente. Básicamente vamos a colocar una recta real por cada factor que encontremos en el ejercicio. Se ve que aquí tengo dos factores, en este caso nuestros factores son por un lado x, por el otro lado tenemos también como factor x menos 1, y vamos a colocar una tercera recta que nos indique la solución. Entonces, como les indicaba, aquí vamos a tener, en la primera recta vamos a tener al factor x, en la segunda recta vamos a tener el factor x menos 1, y en la última recta vamos a tener entonces la solución. Recuerden, lo que estamos encontrando básicamente es la solución a esta desigualdad, es decir, cuál es el conjunto de x que hacen que esta desigualdad sea mayor que 0. Bien, otra cosa que se debe hacer siempre es que se debe ubicar el 0 para todos. Entonces, vamos aquí a ubicar el 0, y ese 0, pues, como indico, es un valor para todos. Entonces, aquí va a estar el 0. Bien. Y vamos a encontrar los puntos críticos para cada uno de los factores. Puntos críticos, más o menos lo que uno debe pensar es igualar cada ecuación o cada factor a 0. Y entonces despejar la x. En este caso, como x ya está despejada, observen que el factor o el punto crítico para este primer factor va a ser precisamente 0. Y lo que vamos a mirar es cómo se comporta cuando tenemos x igual a 0 hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha, veamos. Todos los valores que estén a la derecha del 0 siempre van a ser de carácter positivo, o mejor, de signo positivo. Y todos los signos que están a la izquierda del 0 siempre van a ser negativos. Entonces ahí coloco los puntos críticos para el primer factor y cómo se comportan los signos a izquierda y a derecha de ese punto crítico. Por otro lado, cuando tengo x menos 1, pues nuevamente x menos 1 lo igualo a 0 y despejo. Al despejar me queda que x es igual a 1 positivo. Entonces, en este caso, ese
1 positivo es el punto crítico para esa ecuación. Ese 1 se va a colocar para todas las rectas. Entonces vamos a colocarlo por acá, otra rectica, y vamos a indicar que por acá nos queda el punto crítico. Bueno, aquí queda un poquito como volteada, entonces vamos a tratar de solucionarlo. Vamos a construir otra vez la recta. Aquí la tenemos mucho mejor. Y entonces aquí vamos a tener entonces al valor 1. Porque ese fue el valor que encontramos al despejar el factor o al despejar esa ecuación. Y bien, entonces lo que tenemos que mirar es cómo se comporta esta ecuación cuando tomamos valores a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. Entonces en este caso, cuando tomo valores a la izquierda de 1, a la izquierda de 1 sería coger por ejemplo 0, lo reemplazo en la ecuación. 0 menos 1 me da menos 1, lo que quiere decir es que todos los valores que estén a la izquierda del 1 van a ser negativos. Si yo reemplazo por un valor que sea mayor que 1, o sea, a la derecha de 1, por ejemplo el 2, 2 menos 1 me da más 1, lo que quiere decir es que estos valores por acá serán positivos, y ya lo que me queda es simplemente hacer el producto por cada uno de los intervalos de los signos, menos por menos, entonces aquí voy a tener más por menos me da pues menos, y más por más me da más. Y básicamente como la desigualdad es mayor que 0, entonces me interesa son aquellos intervalos donde tengo signos positivos. ¿En dónde tengo signos positivos? Entonces voy a tener entre menos infinito, por acá, hasta el 0, voy a tener valores positivos, y desde el 1 hasta el infinito positivo, aquí, para allá. Ok, ¿cómo coloco entonces los intervalos? Si son abiertos o cerrados. Recuerden que siempre infinito es abierto, siempre. Infinito siempre va a ser abierto. Y los extremos, 0 y 1. Por ejemplo, 0. Aquí 0, como es mayor que 0, es estrictamente mayor que 0. Entonces, estos son intervalos abiertos. 1. Como yo sé que 1 no puede hacer parte de la solución, ese también será un intervalo abierto. O sea, es decir, abierto significa que tomo todo el intervalo entre 1 y hasta infinito positivo, pero sin contar los extremos. En este caso, el 0 y el 1. Y aquí le voy a colocar unido. Es decir, la unión de estos dos intervalos constituyen el conjunto solución para este ejercicio. Rápidamente, vamos a ver si tenemos el tiempo. Para resolver un ejercicio como este, vamos a dejarlo por lo menos planteado. Aquí básicamente es hacer el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Entonces vamos a resolver de tal manera que pasemos todas las fracciones a una sola parte de la desigualdad. Entonces aquí me va a quedar x menos 3. Recuerden que como esto estamos trabajando con números, estos números tienen el mismo comportamiento, o pues el comportamiento normal de los números reales. Luego puedo hacer las operaciones de sumar por un negativo, multiplicar, dividir sin problema. Entonces aquí esto va a quedar de la forma x sobre x más 1, negativo, bueno, y esto menor o igual que 0. La regla de signos, o el método de los signos solamente se puede hacer cuando el valor que aparece acá es 0. Si es diferente de 0, hay que volverlo 0. Bien, aquí hagamos simplemente una operación de fraccionarios, entonces voy a tener que x por x más 1 menos x por x menos 3 todo sobre x menos 3 por x más 1. Y esto es menor o igual que 0. Nuevamente entonces hago aquí los productos, normal, la distributiva, x cuadrado más x menos x cuadrado, menos por menos me da más 3x, todo sobre, en este caso tenemos x menos 3 y x más 1. Y todo esto menor o igual que 0. Aquí entonces observen que como estos dos tienen signos contrarios y son pues, iguales, entonces los cancelo. Y finalmente lo que voy a tener es más x más 3x, eso me da 4x sobre, entonces, x menos 3 por x más 1. Nuevamente, para evitar el problema de estar sustituyendo
valores particulares, lo que voy a hacer es, utilizando el método de los signos, tratar de encontrar la solución para esa desigualdad, de tal manera que encontremos todos los x tales que hagan que esta desigualdad siempre sea menor que 0. Nuevamente, entonces, ya habíamos dicho en el anterior ejercicio, vamos a hacer un factor, por cada factor vamos a colocar entonces una recta real. Entonces vamos a tener aquí, tengo un factor que es el factor del numerador, y en el denominador tengo dos factores, o sea que voy a tener que utilizar dos factores acá, ¿sí? Para los dos factores. Y por último vamos a colocar entonces la recta para el conjunto solución. Nuevamente coloquemos entonces los factores, ¿quiénes son? 4x, en este caso el otro factor es x menos 3, que es uno de los que hay en el denominador. El otro factor que está en el denominador es x más 1, y por último vamos a tener la solución. Listo. Entonces, nuevamente, vamos a colocar el 0 para todos y vamos a arrancar a hacer nuestro ejercicio. Entonces, para el primero, nuevamente, ¿cuál es el punto crítico para 4x? Y recuerden, igualamos a 0, despejamos y entonces nos va a dar que es 0. En el segundo caso, ¿cuál es el valor crítico para x menos 3? Nuevamente, igualamos x menos 3 igual a 0 y al despejar obtenemos que x es igual a 3. Luego el punto crítico para ese valor va a ser, en este caso, 3. Entonces coloquémoslo por acá. Para todas las rectas, nuevamente, y colocamos el 3. Por último, en el segundo factor, bueno, el tercer factor mejor, igualamos a 0, x más 1 igual a 0, y nuevamente entonces simplemente vamos a tener que x es igual a menos 1, luego el punto crítico para ese valor es menos 1. Nuevamente ubicamos el menos 1 para todos, y entonces ya podemos empezar a hacer nuestro ejercicio de signos. Aquí vamos a tener entonces a menos 1. Una vez realizado eso, entonces empezamos con el primero. Entonces, siempre un truquito aquí para resolver este tipo de ejercicios con signos es que si la x siempre es positiva, o mejor, el valor que tiene la x es mayor que 0 o positivo, entonces siempre a la derecha va a ser positivo y a la izquierda siempre va a ser negativo. ¿A la derecha de quién? Del punto crítico. En este caso el punto crítico para 4x es 0, entonces a la derecha va a ser positivo y a la izquierda va a ser negativo. Bien. En el segundo caso, nuevamente, la x es positiva, el punto crítico es 3, entonces para este, hacia la derecha van a ser todos los valores positivos y hacia la izquierda todos los valores van a ser negativos. Igual, x más 1, mira nuevamente, signo de x, positivo. Como x es positivo, entonces me voy al punto crítico y todos los valores hacia la derecha serán positivos de ese punto crítico y hacia la izquierda serán negativos. Entonces ya venimos y vamos a coger el conjunto solución. En el conjunto solución entonces simplemente hacemos el producto de los signos. Menos por menos, menos por menos da más, por menos da menos, entonces aquí daría menos. Nuevamente, menos por menos da más, por más da más, entonces aquí sería más. Más por menos da menos, por más da menos, nuevamente. Y más por más da más, por más da más. Entonces aquí positivo. Pero observen que aquí la desigualdad me está preguntando, bueno, en este caso no, aquí. Menores o iguales que 0, o sea, los que me interesan son los valores negativos. Entonces, los valores negativos, ¿cuáles son? Observen, negativos está desde menos infinito hasta el menos 1. Y también vamos a tener negativos desde el 0 hasta el 3. Aquí hay un valor. Bien, ok. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si colocamos, si son cerrados o abiertos? Bueno, siempre será cerrado si es menor o igual. O sea, si aparece el igual abajo, ese es cerrado. Pero observen una cosa, siempre los infinitos van a ser abiertos. Menos 1, si se dan cuenta, lo reemplazamos acá. Observen que ese menos 1 hace que esta desigualdad pues no tenga sentido, es decir, que sea indeterminada, entonces no podemos incluirlo, por tanto nos toca dejar abierto, de tal manera que no incluyamos al menos 1. Nuevamente, 0. 0 no hay ningún problema, entonces el 0 será cerrado, simplemente porque es menor o igual, recuerden eso. Y 3, entonces aquí podríamos colocar cerrado, pero otra vez verificamos que 3, al reemplazarlo acá, esto se vuelve 0, y entonces sería una indeterminación, y por tanto entonces me toca dejar abierto. Y entonces esta es la solución para el ejercicio que nos proponen. Ya lo demás es simplemente reemplazar valores y ya quedó.